Juan capítulo 11, versículo 1 al 10, Cristo y la aflicción de sus amados. La palabra del Señor dice así. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, «He aquí el que amas está enfermo». Oyéndolo, Jesús dijo, «Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella». Llamaba Jesús a Marta, a su hermana y Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, «Vamos a Judea otra vez». Le dijeron los discípulos, «Rabí, ¿ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá?» Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Bueno, hermanos, nos encontramos en uno de los pasajes más importantes en el Evangelio de Juan. Ahora, obviamente, hay pasajes más importantes que este. Vamos a toparnos ya en las siguientes semanas. Vamos a empezar a ver la última semana del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Esto va a comenzar a partir del capítulo 12 en adelante. Pero este es un capítulo y este es un pasaje, hermanos, bastante importante. ¿Por qué? Porque el apóstol Juan, hermanos, en este evangelio decidió presentarnos algunos de los milagros de Cristo. Y estoy utilizando mis palabras con cuidado, hermanos. Algunos de los milagros de Cristo. Pues él mismo nos va a decir de que ni todos los libros en el mundo alcanzarían para escribir todo lo que Jesucristo hizo y enseñó. Pero él decidió escoger algunos de los milagros de Jesucristo con la intención de mostrarnos y de dejar muy claro de que Jesucristo realmente era el Mesías, de que Jesucristo, hermanos, es el Hijo de Dios. Y el milagro con el que nos vamos a empezar a topar desde el día de hoy, hermanos, la resurrección de Lázaro, es un milagro muy especial, como vamos a ver en las siguientes semanas, y hoy día ya vamos a empezar a estudiarlo. Jesucristo, hermanos, ya había resucitado varias personas en su ministerio. Hasta este punto, en los evangelios nosotros nos encontramos con que ya había resucitado a la hija de Jairo. También Jesucristo había resucitado al hijo de la viuda de Naín. Pero esta resurrección, hermanos, es especial. Uno de los detalles que la hace especial es de que Lázaro había ya sido sepultado y Jesucristo literalmente va a acercarse a su tumba después de 4 días de que Lázaro ya estaba muerto. Esa es una diferencia que hay con las otras resurrecciones. Otra diferencia, hermanos, es también las controversias que hemos visto desde el capítulo 8, 9 y 10 respecto a Jesucristo con sus detractores. Jesucristo, hermanos, si hay algo que les dijo muy claro a los judíos de su época, es que Él era Dios. Yo sé, hermanos, de que mucha gente en nuestra época no está dispuesta a aceptar esto, pero eso no es porque la Biblia no sea clara, sino es porque las personas no están dispuestas a reconocer lo que la Escritura claramente enseña. Pero Jesucristo, hermano, y esto hemos visto ya desde mucho antes del capítulo 8, desde el capítulo 5, Jesucristo ya les dijo, yo soy Dios. Jesucristo les dijo antes de que Abraham fuese, yo soy. Y estas son cosas, hermanos, que los judíos claramente entendieron, de que Jesucristo se estaba poniendo en la misma posición que Dios mismo, atribuyéndose a sí mismo su esencia, su naturaleza, sus atributos, y por esto es de que los judíos buscaron apedrearlo. Y como hemos visto, hermanos, en el capítulo 10, Jesucristo mismo les va a decir, ¿por qué obras ustedes me apedrean? ¿Cuál de las obras que yo he hecho ustedes me quieren, es las que está provocando de que ustedes me quieran matar? Y esto, hermanos, es un detalle importante porque como ya hemos visto en este evangelio, Jesucristo mismo le va a decir a los judíos varias veces, si ustedes no creen mis palabras, vean las obras que estoy haciendo. Si ustedes no están dispuestos a creer en mi mensaje, por lo menos sean coherentes y reconozcan de que las obras que estoy haciendo, los milagros que estoy haciendo, claramente demuestran de que yo soy el Hijo de Dios. Y hermano, esta resurrección de Lázaro, como vamos a verlo en las siguientes semanas, está en medio de esta controversia.
en la cual los judíos, hermanos, no quieren aceptar que Jesucristo sea Dios. Están rechazando eso con toda vehemencia, con todo odio, al punto incluso de que quisieron apedrearlo. Pero Jesucristo, una vez más, va a ser un milagro el cual ellos no van a poder negar. Y como vamos a ver más adelante, los judíos, los líderes judíos, de manera maliciosa y muy engañosa, van a buscar matar a Cristo e incluso matar a Lázaro. Porque ellos sabían de que este milagro demostraba sin lugar a dudas de que Jesucristo era Dios. Y hermanos, una vez más, déjenme repetirles y traerles a la mente lo que hemos visto muchas veces en este evangelio. Los milagros, hermano, en el evangelio de Juan y en los evangelios tenían ese propósito: mostrarnos que Jesucristo realmente es Dios. Que nosotros no pongamos a Jesucristo al nivel de cualquier hombre, porque Él no fue cualquier hombre. Él verdaderamente fue el Dios encarnado. Y eso, hermanos, es uno de los propósitos más importantes de este pasaje, como vamos a empezar a ver el día de hoy y las siguientes semanas también. Pero ahora, comenzando este capítulo 11 de este evangelio, también nos vamos a topar, hermanos, con otra cosa. Nos vamos a topar, hermanos, de manera providencial con cómo Jesucristo, cómo Dios, hermanos, lidia con la aflicción de aquellos que ama. Es por eso que he titulado este sermón Jesucristo en medio de la aflicción de sus amados. Sí, Jesucristo y la aflicción de sus amados. Y les voy a anticipar, hermanos, de que la forma en la que Cristo, la forma en la que Dios lidia con nuestras aflicciones es muy distinto a lo que nosotros esperaríamos. Y sinceramente estos primeros versículos en este capítulo 11 nos van a mostrar esto. Como dice el profeta Isaías, sus caminos no son nuestros caminos, sus pensamientos no son como los nuestros, hermanos. Y esto es muy claro en este pasaje, pues vamos a ver, hermanos, de que el trato y la disposición de Jesucristo, cuando su pueblo amado, pasa circunstancias difíciles, son muy, muy extrañas en cierta manera. Probablemente, y muchos de ustedes, a mí me pasó al estudiar este pasaje, uno no se espera la forma en la que Jesucristo reacciona al ver a sus seres amados sufrir. Y esto, hermanos, es muy importante. En el Antiguo Testamento, Dios le va a reclamar al pueblo de Israel esto: ustedes creyeron que yo soy como ustedes. Dios le va a reclamar esto al pueblo. Ustedes creen que yo soy como un hombre y que yo actúo como un hombre. Hermano, Dios es Dios. Él no actúa como nosotros. Él, hermanos, tiene caminos que muchas veces nos van a sorprender, los cuales van a demandar que nosotros confiemos en su soberanía y en su sabiduría. Y en este pasaje, hermanos, nos vamos a encontrar con esto. La forma en la que Jesucristo va a actuar en medio de las dificultades y aflicciones de su pueblo amado es muy distinto a lo que nosotros esperaríamos. En nuestra época, hermanos, la gente cree que ser amada por Dios significa de que todo va a ir bien, de que no vamos a pasar problemas, de que no van a haber lágrimas, de que no van a haber aflicción, de que no debería haber aflicción. Es más, como vamos a ver en un momento, mucha gente, muchos cristianos, cometen el error de creer de que cuando paso aflicciones es porque Dios no me ama. Lamentablemente yo he escuchado a cristianos hablar de esa manera. ¿Será que Dios no me ama cuando están pasando aflicciones? Pero eso, hermanos, es un error sumamente grave, sumamente grave. Ahora, hay errores más graves. Hay errores más graves como los de muchos cristianos en nuestra época que creen que tienen el derecho de reclamarle cosas a Cristo, tienen el derecho de reclamarle cosas a Dios. Hay personas que creen que por ser hijos de Dios tienen el derecho de reclamar de que Dios les solucione todos sus problemas aquí y ahora. Y que Dios tiene la responsabilidad, Dios tiene el deber de velar por nuestra felicidad. Pero hermanos, el día de hoy también vamos a ver algo que muchas veces es contrario a lo que nuestra mente pecaminosa cree. Y es de que, escucha, nuestra felicidad, hermanos, no es el fin último. La gloria de Dios es el fin máximo. La gloria de Dios es el propósito de todas las cosas. Y como vamos a ver el día de hoy, hermanos, Jesucristo mismo va a permitir que sus amados sufran. ¿Por qué? Porque Él tenía en mente algo más grande.
la gloria de Dios, la gloria de su Padre, su propia gloria. Y hermanos, es un contraste que yo les voy a rogar que tomen muy en cuenta y que mediten después de esta prédica y a lo largo de este sermón. Porque, hermano, hay algo más importante que tu felicidad y que tu comodidad. La gloria de Dios es más importante. Y Cristo, hermanos, nos va a dejar bastante claro esto, porque vamos a ver cómo Jesucristo se va a enfrentar con la aflicción de sus amados. ¿Cómo es que Jesucristo va a actuar ante la aflicción de aquellos que Él ama? Y lo primero que va a hacer el apóstol Juan en este capítulo es presentarnos las circunstancias y los personajes. Versículo 1 al versículo 3. Escucha una vez más lo que dice. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María, y de María su hermana, y de Marta su hermana, perdón. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Aquí, hermanos, nos encontramos en estos primeros versículos con las circunstancias y los personajes. Se nos presenta en este evangelio a un hombre llamado Lázaro. Ahora, este Lázaro, hermanos, por si acaso no debe ser confundido con el Lázaro de Lucas capítulo 16. En Lucas capítulo 16, Jesucristo nos presentó una parábola en la cual nos habló de un rico y de un hombre que tenía una especie de lepra, el cual se llamaba Lázaro, un hombre que era pobre. No es este Lázaro, por si acaso. Ahora, sinceramente, cuando tú lees el capítulo 16 de Lucas y lo comparas con este capítulo, sí tiene alguna relación probablemente. No son la misma persona, pero sí tienen algún tipo de relación. Porque Jesucristo en el capítulo 16 de Lucas se está topando con que los judíos, como ya hemos visto muchas veces, no quieren creer que Él es el Mesías. Y Jesucristo les va a decir esto. Aunque un hombre resucite de entre los muertos, si ustedes no creen la Escritura, igual no van a creer. Y lo interesante de Lucas 16 es de que justo lo que se estaba pidiendo es de que Lázaro, que había muerto, resucite. Para que entonces las personas crean que Jesucristo es el Mesías. Y Jesucristo va a decir, esta generación malvada, esta generación de dura cerviz que no quiere creer en lo que está escrito, aunque vean a un hombre resucitar, no van a creer. Y, hermano, dicho y hecho es lo que va a suceder literalmente en nuestro pasaje. Lázaro va a resucitar. No es el mismo Lázaro de Lucas 16, pero por algún motivo Jesucristo escogió ese nombre en esa parábola. Y vamos a encontrarnos ahora con un Lázaro que va a resucitar y aunque los judíos van a verlo resucitar y no van a poder negar ese milagro, no van a querer creer. Se van a negar a creer en nuestro Señor Jesucristo. Y este Lázaro se nos presenta ahora en este pasaje como un hombre el cual Jesucristo conocía, tenía una amistad de bastante tiempo al parecer, vamos a hablar de eso en un momento, pero se nos dice, hermanos, de que está enfermo. Ahora, ¿cuán grave es su enfermedad? Más adelante nos vamos a topar con esto. Su enfermedad era bastante grave, es por eso que va a terminar muriendo. Pero comenzando este pasaje, literalmente no se nos presenta a Lázaro con una enfermedad tan grave. En el idioma original hay varias palabras que Juan podría haber utilizado para referirse a una enfermedad grave, una de ellas es nosos, pero no utiliza esa palabra. Juan utiliza una palabra que simplemente significa alguien que está debilitado, alguien que tiene una enfermedad, pero que probablemente no era con riesgo de muerte, al parecer todavía. Pero como vamos a ver más adelante, al parecer las cosas se complicaron, pues este hombre va a morir. Pero aparte de que se nos presenta a Lázaro enfermo, también se nos mencionan a otros personajes. Estos son las hermanas de Lázaro, María y Marta. María y Marta, hermanos, habían sido junto con Lázaro de los pocos amigos probablemente que Jesucristo tuvo en su ministerio y en su vida. Jesucristo, como nos dice el profeta Isaías, fue rechazado por la mayoría. La mayoría de las personas van a terminar gritando, crucifíquenle, no lo van a querer, las multitudes lo van a abandonar. Pero por la gracia de Dios, hermanos, Él encontró amistad en estos tres hermanos. Estos tres hermanos a los cuales se nos presenta, por ejemplo, en Lucas capítulo 10,
que Jesucristo en algún momento fue a pasar un tiempo en su casa, que era en Betania, como se nos dice acá. Y ustedes recordarán, hemos visto esto incluso en el segundo servicio, en la exposición de Lucas, cómo Jesucristo tuvo que corregir algunas cosas dentro de este hogar. Pues Jesucristo estaba enseñando en la casa de Lázaro, de Marta y de María, y María decidió sentarse a sus pies a escuchar su enseñanza, y Marta estaba muy ocupada y muy afanada y se va a quejar a Jesucristo, le va a decir: Jesucristo, ¿qué no tienes cuidado de que estoy yo tan ocupada y María no está haciendo nada? Y Jesucristo le va a decir: Marta, Marta, tan afanada, deberías poner las prioridades en tu vida, y está bien que sirvas, está bien que estés afanada por esas cosas, pero hay cosas que son mejores muchas veces. Escuchar la palabra de Dios y sentarte a los pies de Cristo a escuchar su mensaje era más importante que esas ocupaciones. Hemos hablado de esto. Pero con todo esto, hermanos, se nos muestra en la Escritura de que Jesucristo, por si acaso, tenía una amistad bastante cercana con estas personas. Tenía una amistad bastante cercana con esta familia. Es por eso que Marta y María en el versículo 3 le van a decir a Jesucristo: aquel que amas está enfermo. Y la palabra amar ahí es una expresión que utilizaban en aquella época para referirse a alguien que tenía una amistad muy cercana con ellos, una familiaridad. Eran casi probablemente como familia en cierto sentido. Aparte, el apóstol Juan en el versículo 2 nos da una aclaración. Escucha lo que dice. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Aquí, hermanos, hay varios detalles que es importante que tú reconozcas. Uno de estos es de que el apóstol Juan, hermanos, ya sabe por si acaso que los otros evangelios ya habían sido escritos. El apóstol Juan sabe de que ya habían sido escritos los otros evangelios y que en los otros evangelios se nos relata la historia de una mujer la cual había echado perfume en los pies de Jesucristo y había enjuagado sus pies con sus cabellos. Ahora aquí Juan nos recalca de que esta persona había sido María. Ahora no me voy a adentrar mucho en los detalles de este ungimiento que María hizo. ¿Por qué? Porque llegando al capítulo 12 vamos a estudiar eso. Más adelante en el capítulo 12 vamos a encontrarnos con esto. Con María echando este perfume en los pies de Jesucristo y enjuagando los pies de Cristo con sus propios cabellos. Probablemente María hace esto por lo que vamos a ver que va a suceder con su hermano Lázaro y su resurrección. Pero nos encontramos con Jesucristo y esta familia, la cual es muy amiga, es muy cercana de Cristo. Y una de estas personas está enferma, Lázaro está enfermo. Y en el versículo 3, hermanos, nos encontramos con el mensaje que le envían a Jesucristo. Escucha lo que dice una vez más. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Es interesante, hermanos, de que Marta y María no son las que van a darle el mensaje. Esto es muy probable, como muchos comentaristas han reconocido, de que porque ellas tenían que cuidar a su hermano. La situación quizás sí era más difícil de la que creemos hasta este punto, y ellas prefirieron quedarse a cuidar a su hermano. Pero, hermanos, no solamente debemos pensar en las circunstancias de Lázaro, Marta y María, sino también en las circunstancias de Jesucristo. Y esto es importante. ¿Cómo hemos terminado, hermanos, el capítulo 10 de este evangelio? Como ya les he explicado y les he recordado en la introducción de este mensaje, Jesucristo, hermano, estaba en serios altercados, serias discusiones con los líderes de su época. Y los líderes de su época, literalmente, hermano, lo que querían era matarlo. Eso es lo que estaban buscando hacer. Y Jesucristo se apartó de ellos por un tiempo. Así hemos terminado el capítulo 10. Jesucristo se apartó de Judea, donde él estaba, en Jerusalén. ¿Por qué? Para evitar esos altercados. Ahora, este detalle, hermanos, es importante. Porque literalmente Jesucristo, hermano, se alejó de Jerusalén, se alejó de Judea. ¿Por qué? Porque su vida estaba corriendo riesgo y porque todavía no había llegado su hora. Literalmente, hermanos, Jesucristo se apartó de Judea porque tenía muchos enemigos que estaban buscando asesinarlo. Y literalmente, lo que Marta y María le están pidiendo a Jesucristo, como vamos a ver más adelante, es de que venga otra vez a Judea, donde había tenido tantos problemas, donde había tenido tantos conflictos,
porque ellas tenían una necesidad especial con Lázaro. Ahora, hermanos, aquí esto es algo que no me puedo pasar y que para mí me trae mucho consuelo. Porque, hermanos, Jesucristo está pasando, tiene Él sus propios problemas, tiene Él sus propias circunstancias, las cuales Él tiene que lidiar. Pero escucha bien, eso no significa, hermano, que su pueblo no pueda acercarse a Él con confianza cuando tiene alguna necesidad. Esto, hermanos, es un detalle que quizás nos lo podríamos pasar así nomás, pero creo que no debemos hacerlo, sobre todo por la influencia católica que tenemos en nuestros días. No sé si sabes, hermano, uno de los motivos por los cuales la Iglesia Católica le enseña a las personas a orar a María, por ejemplo. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo, hermano, está tan ocupado, ¿sí? Tiene tantos afanes, que lo que necesitamos es recurrir a su madre para que ella vaya e interceda por nosotros. Literalmente, hermanos, en este pasaje tú encuentras lo opuesto. Marta, María, Lázaro, al ser amadas por Jesucristo, ellas, hermano, a pesar de las circunstancias de Cristo, y probablemente saben cuáles son sus circunstancias, ellas saben, hermanos, que pueden recurrir a su Señor cuando lo necesiten. Esto es algo, hermanos, que en la Escritura misma se va a aplicar a todo cristiano. El autor de Hebreos nos va a decir, capítulo 2, capítulo 4, de que tú y yo, hermanos, al ser amados por Cristo y al haber puesto nuestra fe en Él, tenemos libre entrada al trono de la gracia para el oportuno socorro. Esto, hermanos, es un detalle que les ruego que tomen en cuenta, porque así como Marta, María y Lázaro pueden acercarse a Cristo en cualquier circunstancia, sabiendo incluso que Cristo tiene sus propios problemas, sus propias circunstancias con las cuales lidiar, ellas, hermano, pueden acercarse con esta confianza. Pueden acercarse con sus peticiones, pueden acercarse presentándole qué es lo que les está pasando, qué es lo que ellas están sufriendo. Hermano, Cristo, nuestro Señor, es un Rey que se compadece de nosotros. Es un Rey el cual está dispuesto hacerse hombre como nosotros, hermano, para compadecerse. ¿Cuánto más ahora que Él está reinando a la diestra del Padre? Tú y yo, hermanos, no importa las circunstancias, podemos acercarnos a Él con nuestras peticiones, con nuestras propias aflicciones y con nuestro sufrimiento. María y Marta saben que ellas pueden hacer esto. Y entonces le envían a Jesucristo y le dicen, Señor, y ahora aquí tengo que detenerme una vez más también. Porque la forma en la que van a presentarse a Jesucristo, hermanos, o la forma en la que van a presentar su mensaje, comienza con esta palabra, con este título en realidad. Señor. Este, hermanos, es lenguaje que le pertenece a los creyentes. Todo aquel que confesare que Jesucristo es ¿qué? Es Señor, dice el apóstol Pablo, es salvo. ¿Sí? Este es el lenguaje de creyentes. Y ahora, aquí, hermanos, encontramos algo que, escucha, es un equilibrio el cual debe tener todas nuestras peticiones y todas nuestras oraciones. Si bien yo me puedo acercar, hermano, a Jesucristo con toda confianza, no importa el momento que esté pasando, yo sé, hermanos, de que Él tiene tiempo para escucharme, yo sé que Él no está tan ocupado como para inclinar su oído a su pueblo, yo sé que Él puede hacer eso. Debo recordar, hermanos, siempre de que Él es Señor, por si acaso. ¿Sabes qué significa eso? Lo que significa es de que Él es autoridad, no yo. Cuando yo oro, hermano, reconozco de que Él es el dueño, Él tiene la autoridad para hacer lo que Él quiera. Hemos estudiado hace poco, hermanos, el Padre Nuestro, en Lucas capítulo 11. Y hemos visto eso, hermano. Jesucristo mismo nos dijo que nosotros oremos, pero nos acerquemos a Dios, Padre nuestro que estás en los cielos. Hemos hablado de eso. Jesucristo, hermano, al decirnos esas palabras, nos estaba guiando a de que nos podemos acercar a Dios con confianza, como un padre, como un hijo puede acercarse a un padre, ¿te acuerdas? Pero ¿quién es la autoridad en la casa? El Padre. Al mismo tiempo que me puedo acercar a Él en confianza, lo reconozco, pero como mi autoridad. Lo reconozco como aquel que está en los cielos, aquel que gobierna absolutamente todo. Lo reconozco como aquel que
Su voluntad es la que se debe hacer y no la mía. Y esto, hermanos, es un detalle muy importante en esta petición. Porque Marta, Lázaro y María, a pesar de la circunstancia en la que están viviendo, ellas se acercan a Cristo y le mandan este mensaje y le dicen, Señor. Ellas, hermano, no se van a acercar con exigencias. Ellas no se van a acercar creyendo que tienen autoridad sobre Jesucristo. Ellas se van a acercar, hermanos, con este mensaje que declara, que manifiesta humildad, sumisión, mansedumbre ante nuestro Señor. Y escucha, hermano, esta es la forma en la que nos debemos acercar a nuestro Señor cuando tenemos necesidades, cuando estamos pasando sufrimiento. Nunca el cristiano debe acercarse, hermano, como si tuviera autoridad para exigir cosas. Es más, lee conmigo una vez más el versículo 3. Si te pones a analizar el mensaje de Marta y María, te vas a dar cuenta de que no hay ninguna petición. Esto es muy interesante, no hay ninguna petición. Yo creo, hermano, podemos conjeturar quizás de que Marta y María querían que Cristo venga. Más adelante vamos a ver que probablemente ese era su deseo. Pero hermano, escucha el versículo 3, enviaron pues las hermanas para decir, Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Hermano, ni siquiera hay una petición en este mensaje. Simplemente le están diciendo a Cristo, esto es lo que nos está pasando. Esto es lo que nos está pasando. ¿Y por qué hacen esto, hermanos? Porque, hermanos, al decirle a Jesucristo, Señor, ellas saben, nosotros no tenemos nada que exigirte, sino que lo que debemos hacer es presentarte nuestras circunstancias y dejarlas en tus manos. Tú sabes lo que es mejor para nosotros. Tú sabrás cómo debes actuar. Ahora, como ya les he mencionado, hermanos, por si acaso Marta, María y Lázaro le habían dado a Cristo una amistad muy especial. Probablemente le habían mostrado hospitalidad a Cristo en más de una ocasión. Ustedes van a encontrar que varios autores, cuando hablan de Marta, María y Lázaro, van a decir de que probablemente Jesucristo se alojó en su casa muchas veces, en los diferentes viajes que él hacía. Pero hermano, por más hospitalidad y favores que le habían hecho a Cristo, por si acaso ellas no se creen en el derecho de exigirle algo como si Cristo tuviera una deuda con ellas. Esto, hermanos, es importante, ¿sí? Ellas no creen que Cristo les deba algo por su servicio, por su amistad. No, ellas saben de que Él es Señor. Y lo que pueden hacer es presentarle sus circunstancias y esperar en Él. Hermanos, creo que esto tenemos que nosotros meditarlo mucho porque la mayoría de las iglesias en nuestra época, y me animo a decir, hermanos, la mayoría. Yo he estado en muchas iglesias y, hermanos, en casi todas las iglesias en las que he estado, yo he escuchado a gente orar así. Te declaramos, te decretamos, tú nos has prometido. Como si le pudiéramos exigir a Cristo, a Dios algo. Como si nosotros fuéramos los señores. Es más, hace algunos años me enteré, no conozco mucho la farándula cristiana, sinceramente, pero me enteré de un cantante que no lo conozco, no sé bien quién es, el cual justo estaba enfermo, probablemente como Lázaro, ¿sí? Estaba con cáncer. Y me acuerdo que vi un video que me mostraron en el cual estaban orando por él, y creo que una pastorita todavía estaba orando por él, y esta mujer literalmente decía esto: no vamos a recibir un no por respuesta. Oramos por su sanidad y no te vamos a aceptar un no, Dios. ¿Sí? Hermanos, así no nos acercamos a Cristo. Así no se acerca a una persona que ha reconocido que Cristo es Señor, hermanos. La forma en la que nos acercamos, hermanos, como he mencionado, si bien tenemos la confianza de acercarnos a Él, está bien. Pero hermanos, nosotros no nos acercamos como si tuviéramos una autoridad sobre Él. Jesucristo mismo, hermanos, cuando oró a su Padre, no hizo eso, ¿sí? ¿Te acuerdas a Jesucristo orando? Jesucristo en el Getsemaní le dice a su Padre: Padre, si puedes, que pase de mí esta copa, ¿pero qué? Pero no voy a recibir un no por respuesta, ¿sí? No. Jesucristo dice: hágase tu voluntad, no la mía.
Y en esta petición, hermanos, tú encuentras esto. Encuentras esa humildad, encuentras esa mansedumbre, encuentras esa sumisión a Cristo. El que amas está enfermo. Y ahí se acaba el mensaje. No es de apúrate en venir. Después vamos a ver, hermanos, de que el deseo de Marta y María obviamente era ese. Obviamente era ese. Pero la forma en la que se expresan hacia él y el mensaje que le mandan creo que sí nos muestra todos estos detalles. Ahora, hay más cosas que hablar de esto. Escucha lo que dice. Señor, he aquí el que amas está enfermo. Hermanos, escucha esta cosa. Escucha esto. El que amas está enfermo. El que amas está enfermo. Ser amado de Cristo, hermano, no significa de que no vayamos a sufrir. Este versículo es muy claro respecto a eso. No es porque Cristo no amaba a Lázaro, no es porque Cristo no estaba preocupado por Lázaro, no es porque Cristo no quería lo mejor para Lázaro, por si acaso. No, vamos a ver eso en un momento. Pero hermanos, el que amas está enfermo. Yo sé, hermanos, de que a veces la enfermedad tiene puede ser causada por muchas cosas, ¿sí? A veces, no te voy a negar, la enfermedad es causada por disciplina de Dios a los que Él ama, porque Dios al que ama disciplina, ¿sí? Pero por si acaso, hermano, la enfermedad en la vida cristiana no significa, hermano, de que alguien no sea amado. Y esto no solamente lo debemos aplicar a la enfermedad, sino al sufrimiento en general, hermano. En la época de Jesucristo, hermanos, ¿te acuerdas lo que los judíos creían? Vayan conmigo a Juan capítulo 9, para solo refrescarles la memoria, hemos hablado ya de esto antes. Juan capítulo 9, versículo 2. Escucha lo que van a decir los discípulos de Cristo, que estaban influenciados por la cultura de su época, que estaban influenciados por la religión de su época. Escucha lo que dice Juan capítulo 9, versículo 2. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Hermano, lo que creían los judíos de la época de Jesucristo, ¿sabes qué era? Si tú estás enfermo, si tú estás sufriendo, es porque Dios no te quiere. Es porque eres un pecador, que mereces la ira de Dios. Es por eso que te va mal en esta vida. Parecido un poco a la teología de la prosperidad de nuestra época, ¿o no? Si no estás prosperando, si no estás en victoria, entonces algo está mal en ti, ¿sí? No debes estar bien con Dios. Hermano, no siempre es así. No siempre es así. ¿Has leído los Salmos? A veces, por si acaso, los impíos son los que prosperan y los justos son los que sufren. Y no solamente a veces, esa muchas veces es la regla en muchos casos. Y hermanos, en la época de Jesucristo, por si acaso, eso es lo que se creía. Lo que se creía es que si tú estás sufriendo, si tú estás en aflicciones, si tú estás pasando enfermedades, es porque eres un pecador, es porque estás mal con Dios, es porque no estás en una relación correcta con Él, es porque Él no te ama. Y muchos cristianos en nuestra época, hermanos, lamentablemente siguen creyendo esa mentira. Hermanos, el de que una persona esté enferma no significa que Cristo haya dejado de amarla. No significa que Cristo haya dejado de amarla. Eso es muy obvio en este versículo, hermanos. Aquel que amas está enfermo. Marta, María y Lázaro, hermanos, no van a dudar del amor de Cristo. No van a dudar del amor de Cristo. Y más bien lo que van a hacer ellos es entender de que estas dos cosas no se oponen. Ser amado por Dios y sufrir no son dos cosas que se oponen, hermano. Más bien muchas veces los que son amados de Dios, muchas veces son los que más sufren. Todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo, que dice Pablo, va a padecer persecución, 2 Timoteo 3:12. Todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo va a padecer persecución, va a sufrir. El apóstol Pablo va a decir con los Filipenses capítulo 1, versículo 29, a ustedes les es concedido no solo que crean, sino que sufran por Cristo. Hermano, el sufrimiento, por si acaso, no es sinónimo de no ser amado por Cristo, de no estar en una buena relación con Cristo. Ahora, como he mencionado, en algún momento vamos a estudiar más a fondo esto. El hermano Roberto nos está enseñando 1 Corintios. A veces, por si acaso, la enfermedad sí es disciplina de parte de Cristo, de parte de Dios. Pero incluso, hermanos, la disciplina es porque nos ama, no porque nos odia.
es porque nos ama. Y en este caso, hermanos, escucha, Marta, María y Lázaro saben, tú amas a Lázaro. Y el que amas está enfermo. Hermanos, cuando tú entiendes esto, escucha bien. Esto te lleva a afrontar el sufrimiento con valentía, con esperanza. Hermanos, ¿sabes qué hace peor el sufrimiento? Lo que hace peor el sufrimiento, hermano, es de que en medio del sufrimiento todavía tú mismo te empiezas a condenar pensando de que Dios no me ama, Cristo no me ama. Si has puesto tu fe en Cristo, si te has arrepentido de tus pecados, si has confesado que Él es tu Señor, hermano, el que estés sufriendo no significa que no te ame. Y como he mencionado, entender estas cosas, hermano, lo que va a hacer es de que más bien cuando el sufrimiento llegue a nuestra vida, y va a llegar, lo aceptemos y lo afrontemos con esperanza. Escucha cómo el apóstol Pablo afrontaba el sufrimiento. Colosenses 1, versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Hermanos, saber de que el sufrimiento no es sinónimo de no estar bien con Cristo, de que Él no me ame, hermano, hace que afrontemos la enfermedad o cualquier tipo de aflicción de una manera muy distinta. El pasar aflicción, hermano, no significa que no seamos amados. Vayan conmigo a Romanos 8. Escucha lo que el apóstol Pablo va a decir en este pasaje. En Romanos 8, hermanos, el apóstol Pablo está argumentando de que ¿qué podrá separarnos del amor de Cristo? Nada, eso va a decir el apóstol Pablo. ¿Sí? Pero ahora escucha lo que dice. Versículo 35 y 36. Antes de que el apóstol Pablo, hermano, diga de que nada va a poder separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, escucha lo que dice el versículo 35 y 36. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, a nosotros nunca nos pasa ni tribulación, ni angustia, ni persecución. No dice eso, ¿verdad? ¿Sabes qué dice el apóstol Pablo acá? ¿Qué nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, espada? ¿Qué? ¿Qué sufrimiento podrá separarnos? ¿Sabes lo que el apóstol Pablo dice en el versículo 36? Todas estas cosas, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, ya las estamos sufriendo. Escucha el versículo 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Escucha, hermano, el argumento de Pablo. El apóstol Pablo dice, ¿qué nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Alguna aflicción en esta vida? Y luego Pablo dice, ya estamos siendo afligidos en todo, pero nada nos ha podido separar ¿de qué? De su amor. Nada. Hermano, ese es un detalle muy importante, porque por la teología de la prosperidad y por seguir las enseñanzas, lamentablemente, que desde el primer siglo ya existían, muchos cristianos creen esto. Si sufro, Cristo no me ama. Como si mi felicidad y mi comodidad en este mundo fueran la evidencia de que Cristo realmente me ama. Hermano, eso es completamente ilógico. Lázaro era amado por Cristo. Y Cristo, como hemos visto, hermanos, es el creador de este universo. Es el creador, hermano, de este universo. Y el creador de este universo lo ama. Pero escucha, eso no significa de que Lázaro no iba a sufrir. Déjenme ponerles un ejemplo más para que entiendan esto. Hermano, creo que Dios varias veces dijo de Cristo, ¿te acuerdas? Él es mi hijo, ¿qué? Amado. Literalmente Dios va a decir eso varias veces. Él es mi hijo amado. Hermano, ¿sabes quién fue el hombre que más sufrió en este mundo? Pero era el hijo, ¿qué? Era el hijo amado, hermano, de Dios. Y Cristo, hermano, fue el hombre que más sufrió. Es por eso que A.W. Pink, por ejemplo, dice, Cristo nos ama tanto cuando estamos sanos como cuando estamos enfermos. Hermano, esto es muy importante. Cuando tú estás enfermo, hermano, si has puesto tu fe en Cristo, has llegado a la salvación, ¿sí? Y estás enfermo y empiezas a dudar del amor de Cristo, hermano, eso es muy grave. Porque, escucha esto más, ¿sí? ¿Dónde es que Cristo nos muestra su amor?
¿Dónde es que Cristo manifiesta su amor? ¿Dónde es que Cristo te muestra y te, sin lugar a dudas, te da una prueba de que Él te ama? ¿Dónde? El apóstol Pablo nos dice eso en Romanos 5. Aun cuando éramos enemigos, pecadores, Él murió por nosotros. ¿Sabes dónde te muestra Cristo su amor, hermano? En la cruz. Ahí está. Ahí está. Cuando tú dices, sabes, estoy enfermo, Cristo no me debe amar, es como si estuvieras despreciando la cruz por si acaso. Es como si estuvieras diciendo, sabes, lo que Él hizo en esa cruz por mí, no, eso no me ha demostrado realmente su amor. Pero hermano, la Biblia nos dice de que Él ya nos demostró su amor en esa cruz. Él ya demostró que te ama dando su vida por ti. Es, hermano, un error muy grande que cuando pasamos aflicciones, cuando pasamos enfermedad, dudemos de su amor. Como he mencionado, hermanos, y una vez más te digo, es como si estuvieras despreciando la cruz. Es como si estuvieras despreciando su obra. Es como si le estuvieras diciendo, Cristo, sí, tú moriste, tú sufriste por mí en esa cruz, pero si no me sanas, no me amas. No tiene sentido, hermano. Es por eso, hermanos, que aquí, en medio del sufrimiento, esta familia le va a decir, el que amas está enfermo. El que amas está enfermo. El que esté enfermo no significa que lo hayas dejado de amar. El que esté enfermo no significa que Cristo haya dejado de amar a Lázaro. Ahora, ¿cuál va a ser la respuesta y la reacción de Cristo a la aflicción? Escucha cuál va a ser su respuesta y su aflicción. Y esto, hermanos, por si acaso se puede aplicar a todo cristiano. A todo cristiano, sinceramente. 1, versículo 4, escucha lo que dice. Oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. 1, escucha bien, hermano. Cristo ya conoce esa enfermedad. Cristo, hermano, ya sabía de esa enfermedad de Lázaro. Estos mensajeros que le llegaron con el mensaje, no le estaban dando una sorpresa a Cristo, hermano. No le estaban dando información que él no tenía antes. Él ya conocía esta enfermedad, hermano. Ahora, ten cuidado, ¿sí? Porque Dios es omnisciente y algunas personas dicen, ¿para qué oramos si Dios ya sabe todo? Hermano, oramos porque Él es nuestro Padre. Y tener esa comunión con Él es un privilegio, ¿sí? Pero hermano, esto no niega, por si acaso, de que Él ya sabe lo que estamos sufriendo. Es obvio que Él ya sabe lo que estamos sufriendo. Él es Dios. Y más vale, hermano, lo que estamos leyendo en el versículo 4, porque escucha, si no fuera así, sería raro realmente. ¿Sí? Si aquí viéramos a Cristo sorprendiéndose de, ¡ay! Lázaro está enfermo, qué macana, enseguida voy, ¿sí? Eso sería raro. ¿Por qué? Porque Cristo ya nos dijo una y otra vez en este evangelio que Él es Dios. Y Dios, hermano, no se sorprende de nada. Y tú ves eso en este versículo. Cristo no está sorprendido. Es más, Él conoce la enfermedad de Lázaro y escucha, Él ya conoce el desenlace de esta enfermedad. Jesucristo dice, esta enfermedad no es para muerte. Hermano, este es un consuelo muy grande, ¿sí? Yo me puedo acercar a Dios para presentarle mis sufrimientos, mis aflicciones, confiando en que Él conoce todo, Él sabe todo y Él tiene un propósito para todo. Nada se le escapa de las manos, hermano. Nada, absolutamente nada. Por eso Jesucristo dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Yo ya tengo, Jesucristo, hermano, ¿sabes qué dice? Yo ya tengo un propósito para esa enfermedad. Yo ya tengo un propósito para esa enfermedad. En el Antiguo Testamento, hermanos, encontramos esto claramente respecto a Dios. Por ejemplo, el pueblo de Israel va a sufrir 400 años, hermano, esclavizados por los egipcios. ¿Sí o no? Eso les va a pasar. 400 años esclavizados por los egipcios, el pueblo de Israel va a sufrir. Escucha lo que Dios les dijo, hermanos, 400 años antes. Génesis 15, versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Hermano, en el libro de Éxodo, tú vas a leer el libro de Éxodo, comenzando, el pueblo está clamando a Dios porque estamos sufriendo. Hermano, 400 años antes Dios ya había dicho sí. Eso es lo que iban a sufrir. Yo ya lo sé, yo estoy en control, yo sé cuál es el final de este sufrimiento.
Jesucristo es lo que hace acá, hermano, porque Él es Dios. Sí, esa enfermedad a mí no me cae de sorpresa y no es para muerte. Ahora, ¿qué significa esto de que no sea para muerte? Como vamos a ver más adelante, hermanos, Lázaro va a morir, pero ese no iba a ser el final. Ese es el punto. Vamos a ver más adelante, Lázaro va a morir, pero el final de esa enfermedad no iba a ser la muerte, iba a ser la resurrección de Lázaro más bien. Es por eso que Jesucristo dice, el final de esta enfermedad no va a ser realmente la muerte. Pero ahora, acá en el versículo 4, hermanos, también encontramos algo que tiene que cambiar, renovar nuestra mente respecto a las prioridades. Hermano, ¿cuál es la prioridad de Jesucristo y cuál debe ser tu prioridad y mi prioridad? ¿Nuestra comodidad, nuestra felicidad o la gloria de Dios, como ya les he adelantado antes? Escucha lo que Jesucristo va a decir, hermano. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Hermano, escucha. Cristo va a permitir que Lázaro siga sufriendo esa enfermedad. Sin explicarle nada, por si acaso. Sin explicarle nada claro. Jesucristo, hermano, va a permitir que su pueblo amado sufra. ¿Sabes por qué? Porque lo que más importa, hermano, es la gloria de Dios. Esto, hermanos, yo sé que nos va a costar entender por qué, porque creemos de que toda la historia, hermano, gira alrededor de nosotros. Creemos que el hombre es tan importante, que Dios es como un Papá Noel cósmico, que Él está ahí viendo qué más nos puede dar, ¿sí? Porque Él es nuestro siervo, ¿sí? Hermano, no, la historia, el mundo, el universo no gira alrededor nuestro. Todo gira alrededor de ¿quién, hermano? De Dios, de Cristo. Lo que realmente importa, hermano, no es específicamente que Lázaro no sufra. Lo que realmente importa es que Dios sea glorificado a través de esa enfermedad. Esto, hermanos, es un detalle que a mí me renovó la mente. Porque, hermanos, Dios tiene todo el derecho de decir, no, no te voy a sanar. ¿Por qué? Porque, hermano, tú no eres el fin. Todas las cosas no giran alrededor de ti. Y Cristo, hermano, pudo haber actuado inmediatamente y decir, mi amado está sufriendo, sano. ¿Podría haber hecho eso o no? Hermano, ¿Cristo podría haber hecho eso o no podría haber hecho eso? Sí. Pero Él va a permitir que Lázaro, Marta y María, que eran sus amados, sufran aún más. ¿Por qué? Porque Él tenía en mente algo más importante. La gloria de su Padre y su propia gloria. Esto, hermanos, es más importante. Cuando tú entiendes esto, hermano, en la aflicción, vas a poder reaccionar como Job. ¿Te acuerdas cómo reaccionó Job? Déjame leértelo, ¿sí? Job 1, versículo 21. Job había perdido todo, ¿verdad? Todo. Nadie ha tenido un día como Job, hermano, ¿sí? Noticia mala tras noticia mala. Pierde todo Job. Y escucha lo que dice Job, versículo 21 del capítulo 1. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a ella. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová ¿qué? ¿Por qué crees que Job reaccionó así, hermano? Porque lo que realmente importa es que Dios sea glorificado. Incluso, aunque eso signifique yo perderlo todo. Hermano, eso es ponernos en el lugar que nos pertenece. El lugar que nos pertenece, hermanos, es de criaturas las cuales le deben todo a Dios. Y su gloria debería estar por encima de todo. Es por eso, hermanos, que ya hemos visto esto un poco en el capítulo 9. ¿Te acuerdas? Un ciego de nacimiento. Hermano, ¿cuánto crees que sufrió ese hombre? Ciego de nacimiento en el primer siglo, donde no había toda la tecnología que hay ahora para las personas que no tienen, que tienen ceguera. ¿Cuánto crees que sufrió esa persona? Y Cristo, hermano, sin disculparse, cuando le preguntan ¿por qué está ciego? Cristo va a decir, para que las obras de Dios sean manifestadas.
para que Dios sea glorificado. Hermanos, somos vasos de barro en las manos de Dios. Y si Él quiere que suframos para su gloria, que así sea. Y por eso tú vas a ver, hermano, de que Dios, esto es importante, te va a costar entender esto, escucha una vez más. Si tú crees que tú eres el centro, si tú crees que tú eres el centro, te va a costar esto. Si tú crees que tú eres el centro, vas a pensar que Cristo aquí no te está amando y no está amando a Lázaro. No, no es que no ama a Lázaro, hermano, no es que no ama a María, no es que no ama a Marta, pero creo, hermano, que el más grande mandamiento es amar ¿a quién? Amar a Dios. Eso significa, hermano, de que Dios es la prioridad, de que Dios es la prioridad. Y si Dios va a ser glorificado por el sufrimiento de Marta, de María, de Lázaro, ¿qué es? ¿Cuál es la prioridad? Es Dios, hermano. Y Jesucristo, hermano, no va a dudar en decir, ¿sabes? Esta enfermedad no es para muerte, está bien, pero va a ser para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Hermanos, dejemos de creernos el centro del universo, no lo somos, no lo somos. Y más bien cuando sufrimos deberíamos traer esto a nuestra mente. Dios, está bien, aquí está mi sufrimiento, aquí está mi enfermedad, aquí está esta aflicción que tengo, pero si tú vas a ser glorificado con esto, que así sea. Que así sea. Hermano, es ese el pensamiento, es esa la convicción que llevó a Cristo a la cruz, por si acaso. Hermano, ¿quién iba a ser glorificado en esa cruz? Dios. Y Cristo dijo, que así sea. Yo sé lo que voy a sufrir. Yo sé lo terrible que va a ser llevar los pecados, ser maldito en esa cruz. Tú vas a ser glorificado ahí, que así sea, que se haga tu voluntad. Hermano, esto debe cambiar nuestra mentalidad porque vivimos una época en la que las mismas iglesias, hermano, han puesto al hombre en el centro, ¿sí? Por eso todo lo que importa es tu felicidad, tu comodidad, que a ti te vaya bien, que cumplas tus sueños, ¿sí? Por eso tú escuchas gente, como ya hemos hablado, no vamos a recibir un no por respuesta porque lo que más importa es nosotros. Aquí Cristo, hermano, dice, ¿sabes? No. Lázaro va a seguir sufriendo porque Dios debe ser glorificado, porque yo, dice Cristo, debo ser glorificado. Ahora un detalle que no nos podemos pasar en el versículo 4, hermano, también es este. Cristo dice de que para que Dios reciba la gloria, y escucha, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Esto, hermanos, es otra evidencia de que Jesucristo es Dios. Hermano, ¿una criatura puede ser glorificado junto con Dios? ¿Puede recibir la misma gloria que Dios? No, y Cristo, hermano, aquí está dejando muy claro otra vez, ¿sí? Yo soy Dios. Dios va a ser glorificado y su Hijo va a ser glorificado con él. ¿Te acuerdas lo que Jesucristo nos dijo en Juan capítulo 5, versículo 23? El Hijo, dijo Cristo, debe recibir la misma honra que el Padre. Y aquí Jesucristo dice, ¿es esto lo que va a pasar? El Padre va a ser glorificado y el Hijo va a ser glorificado junto con el Padre. Y con eso en mente, Jesucristo escucha lo que va a hacer. Va a permitir que Lázaro sufra. Como ya les he mencionado. Escucha el versículo 5 y el versículo 6. Ahora, acá, hermanos, hay varios detalles. Escucha el versículo 5. Llamaba Jesús a Marta y a su hermano Lázaro. Escucha bien. Para que no te confundas, para que no queden dudas, hermano, escucha, se nos dice por si acaso que Jesucristo los amaba. Y aquí, cuando tú estudias este pasaje en el idioma original, se utiliza otra palabra para amar. En el versículo 3, cuando escuchamos el mensaje de Marta y María, se utilizó la palabra griega que es phileo. Esta palabra, hermano, hace referencia a un amor de amistad, un amor quizás de un familiar puede ser. Es un amor que se utiliza en la Escritura, muchas veces esta palabra phileo, ¿sí? Pero ahora Jesucristo, hermano, utiliza la palabra ágape. Ya es aquí, hermano, aquí el apóstol Juan nos está expresando el amor de Cristo hacia ellos. Marta, María y Lázaro, hermanos, dicen, tú, Jesucristo, nos amas como un amigo, quizás, ¿sí? Jesucristo, hermano, realmente los amaba como Dios ama. Los amaba con un amor, el amor ágape, hermano, es un amor incondicional, es un amor sacrificial,
Es un amor desinteresado. Hermano, María, Marta y Lázaro ni se imaginaban cómo Cristo los amaba, por si acaso. Ni se imaginaban. Y tú y yo tampoco, hermano. Por eso Pablo nos dice que profundicemos más y más y más para conocer el amor que hemos recibido en Cristo. Porque el amor que Él nos tiene, hermano, es infinito. El amor ágape hace referencia a esto, hermano. Y Juan nos dice, por si acaso, Cristo los amaba así, a Marta, a Lázaro, a María. Los amaba con un amor que ellos mismos no imaginaban. Pero ahora escucha, a pesar de que Cristo los amaba así, eso no significaba de que Él contestaría a sus peticiones como ellos quisieran y en el momento que ellos querían. Por eso escucha el versículo 6. Cuando oyó pues que estaba enfermo, escucha lo que dice. Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Esa es una reacción extraña, ¿no? Esa es una reacción extraña. Sobre todo porque nos acaba de decir el apóstol Juan, Jesucristo ama a Marta, Lázaro y María como nadie los ama, con este amor ágape que proviene de Dios, un amor sacrificial, incondicional, un amor eterno. Así los ama. Y Cristo los ve sufriendo y ¿sabes qué dice? Ok, voy a tomarme 2 días más para ir allá. Hermano, este es Dios, ¿sí? Él no actúa como muchas veces esperamos que actúe. Y ahora, como ya les he adelantado, Jesucristo tiene en mente la gloria de su Padre, es por eso que se va a tardar 2 días más. Y como ya hemos mencionado, hermano, escucha, Jesucristo no pudo haberlo sanado a la distancia a Lázaro. Hermano, ¿Jesucristo pudo haber sanado a la distancia a Lázaro? Sí pudo haber hecho eso. Hemos visto eso incluso en este mismo evangelio, en el capítulo 4. Hubo un romano, si no me equivoco, que vino a decirle, mi siervo está enfermo a Jesucristo. Y Jesucristo le va a decir, ya, tu siervo está sano. Sí, a la distancia, lo va a sanar, literalmente. Marta, Lázaro, María, capaz estaban esperando algo así. Probablemente, no sé. Pero hermano, Jesucristo no va a hacer eso. Y Jesucristo, después de que se nos dice que los amaba, el versículo nos dice, el versículo 6, cuando oyó pues que estaba enfermo, tú esperarías esto. Si tú crees, hermano, que Jesucristo es un simple hombre, tú esperarías esto. Él los ama, escuchó que Lázaro está enfermo y se fue inmediatamente, ¿sí? Corriendo a verlos. Tú esperas eso. Pero no. Cristo va a decir, quedan unos 2 días más aquí. En unos días vamos a ir. Hermano, vayan conmigo a 1 Juan capítulo 5. Porque esto es muy importante y hay un motivo por el cual el mismo apóstol Juan es el que nos escribe esto. 1 Juan 5, versículo 14, hemos leído esto esta mañana. Hermano, es el mismo apóstol Juan que vio esta circunstancia con Marta, María y Lázaro, es luego el que nos escribe esto. Y tú tienes que tomar en cuenta, hermano, esto. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué dice? Él nos oye, hermano. El apóstol Juan no va a decir, hermano, ¿sabes? Si pedimos lo que querramos, Él nos lo va a hacer. No. Él va a decir, hermano, si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Yo te puedo asegurar, hermano, de que Marta, Lázaro y María están esperando tal vez que Cristo actúe inmediatamente. Y te lo voy a asegurar porque más adelante vamos a ver eso. Lamentablemente Marta y María se van a acercar a Cristo y le van a decir, ¿por qué no viniste antes? ¿Sabes por qué no fue antes? Porque no era su voluntad. Y su voluntad es la que se debe hacer, no la nuestra. Hermano, esto, una vez más, también cambia nuestra perspectiva de cómo nos acercamos a Dios y cómo Él actúa, hermano. Hermano, Él no tiene por qué responder tus oraciones inmediatamente. No tiene por qué hacerlo, por si acaso. El pueblo judío, una vez más, déjame darte ese ejemplo. Hemos hablado hace un momento de que los judíos estuvieron 400 años esclavos en Egipto. Hermano, ¿cuánto tiempo crees que ellos estuvieron clamando a Dios para que los ayude? ¿Sabes cuándo Dios los escuchó? 400 años después.
Y Éxodo 3 dice que Dios escuchó la aflicción y el clamor de su pueblo y entonces actuó. Y es como que Dios, ¿no los estabas escuchando antes? Dios, ¿no te diste cuenta que hace 100 años ya te estaban pidiendo esto? No, Dios, obviamente que sí. Pero Dios va a actuar, hermano, cuando Él decida actuar. Hermano, aquí se nos está mostrando algo que es muy importante. Sí, puedo acercarme a Dios con confianza porque Él me ama y presentarle mis aflicciones, mis peticiones, pero Él no está obligado a hacer las cosas a mi manera, no está obligado a actuar como yo quisiera que actúe, no está obligado a hacer las cosas cuando yo quiera que Él las haga. Él no está obligado a eso, hermano. Pero eso, escucha bien, no significa que no me ame. Una vez más, Jesucristo amaba a Marta, Lázaro y María. Y oyó que estaba enfermo y dijo, nos quedamos 2 días más aquí, hermano. Nos quedamos 2 días más. Marta, Lázaro, María van a sufrir todavía más. Sí, porque Cristo tiene en mente que su Padre sea glorificado, que Él sea glorificado. Y hermano, escucha, Dios tiene ese derecho por si acaso. No tiene por qué responder tus peticiones inmediatamente e incluso, si quisiera, tiene todo el derecho de decir no. No. ¿Te acuerdas del apóstol Pablo, 2 Corintios 12? 3 veces he pedido y Dios, ¿qué le dijo? No. No. Hermano, esto es muy importante tomar en cuenta. Así es. Y eso, escucha una vez más, no significa que Él no me ame. No significa que Él no me ame. Escucha por eso lo que dice el salmista, Salmo 37, versículos 5 al 7. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Hermano, por si acaso ahí no nos está diciendo y Él va a hacer tal como tú quieras. No. Lo que nos está diciendo, hermano, es esto, más o menos lo que Marta y María están haciendo. Encomienda a Jehová lo que está sucediendo y confía en Él. Confía, hermano, que Él hará, que Él decidirá y Él va a hacer cuando Él quiera hacerlo. Escucha lo que continúa diciendo. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Es eso, hermano, lo que Marta, María y Lázaro también tienen que aprender, como tú y yo. Sí, ellos vienen, le presentan sus aflicciones, le presentan su sufrimiento y Jesucristo dice, ¿sabes? Todavía no voy a responder. Voy a tardarme 2 días. Voy a esperar que Lázaro muera. Voy a esperar que Lázaro muera. Y ahora, ¿por qué? Una vez más, hermano, porque la gloria de Dios estaba, la mente de Cristo estaba con la prioridad de que la gloria de Dios es lo que realmente importa acá. Por la gloria de Dios, hermano, el pueblo de Dios debería estar dispuesto a sufrir sin dudar de que Dios nos ama. Sin dudar, hermano, de que Dios nos ama. Y Él va a decidir actuar en el tiempo correcto, cuando Él quiera actuar, sin apresurarse, sin adelantarse, cuando Él quiera hacerlo. Ese es nuestro Dios, ese es Cristo, hermano. Ese es Cristo. Es así como está lidiando con la aflicción de estos amigos suyos a los cuales Él ama. Él ama. Ahora, en este pasaje, hermanos, no solamente nos encontramos con la aflicción de María, Marta y Lázaro, ¿sí? También nos encontramos con la aflicción de otros que eran también sus amados, que son sus discípulos. Déjame leerte desde el versículo 7 al versículo 10. Voy a resumirles esta parte. La próxima semana quizás vamos a poder profundizarlo un poco más. Pero escucha lo que va a suceder. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Esto es muy interesante, ¿sí? Porque, ¿dónde vivían Marta y Lázaro? No vivían en Judea, sí, pero vivían en Betania. Jesucristo pudo haber dicho, después de que pasaron esos días, vamos a Betania. Pero no. Jesucristo dice, vamos a Judea. Esto, hermanos, es un detalle importante. ¿Por qué? Porque Cristo, ¿sabes para qué está yendo a Judea ahora? Para morir. Está yendo para morir. Él ya sabe que ha llegado su hora de ir a la cruz. Y Cristo, hermano, tiene sus ojos puestos en el propósito de Dios, en la voluntad de Dios. Y Cristo sabe, estoy yendo a Judea y de paso voy a pasar por Betania para lo de Lázaro, ¿sí?
Pero él tiene, hermano, la mirada puesta en la voluntad de su Padre, en los propósitos de su Padre, y sabe que ya ha llegado su hora. Y en medio de esto, hermano, sus discípulos están afligidos también. ¿Por qué? Porque ellos tienen miedo a la muerte. Versículo 8, le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y vas otra vez más allá? ¿Otra vez vas allá? Escucha, ahora sus discípulos, hermano, están pasando una aflicción, están pasando este momento de miedo, temiendo por su vida. ¿Cómo sabemos esto, hermano? Porque escucha lo que va a decir el versículo 16. Vamos a estudiar esto la próxima semana. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Los discípulos, hermano, entendían de que Jesucristo yendo a Judea otra vez significaba, ok, él se está poniendo en riesgo y nos está poniendo en riesgo a nosotros también. Y eso nos está trayendo aflicción, eso nos está trayendo ansiedad. Entonces Cristo otra vez quieres ir a Judea sabiendo que quieren apedrearte. Otra vez quieres ir a Judea sabiendo de que te están buscando para matar. No solamente estás poniéndote en riesgo a ti, nos estás poniendo en riesgo a nosotros también. ¿Qué es lo que estás haciendo, Cristo? Y ahora en medio de esta aflicción o de este conflicto que tienen los judíos en su corazón, o los discípulos de Cristo, perdón, en su corazón, escucha la respuesta de Cristo, hermano. Versículos 9 y 10. Respondiendo Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. ¿Qué les está respondiendo, hermanos? Y no quiero saltarme y no quiero dejar esta parte, hermanos, sin enseñar. ¿Por qué? Porque está de acuerdo a lo que estamos viendo respecto a Cristo lidiando con la aflicción de su pueblo. ¿Sabes qué es lo que Cristo le está diciendo a estos discípulos? Hermanos, mientras estemos haciendo la voluntad de Dios, no hay nada que temer. Los discípulos, hermanos, están temiendo. Creen que Cristo va a ser apedreado. Y hermano, los discípulos, si tú los conoces un poco, escucha, eran bastante cobardes. Sí, yo sé que Pedro va a decir: yo voy a ir hasta la muerte contigo, y va a sacar su espada, pero luego, ¿qué va a hacer? Va a negar a Cristo 3 veces. Después de que Cristo muere, hermano, los discípulos, ¿qué van a hacer? Se van a esconder, literalmente. De miedo, ¿sí? Porque cuidado, ellos también los maten. Hermano, eran hombres bastante débiles. Eran hombres bastante débiles. Pero Jesucristo, en medio de esta aflicción que ellos están teniendo en su corazón, de que estamos volviendo a Judea y nos van a apedrear y vamos a meternos en problemas y te quieren matar, Jesucristo les dice: ¿sabes? Mientras andemos de día, no hay problema. Mientras andemos conforme a la luz, no hay problema. ¿A qué se está refiriendo con esto, hermano? La palabra día, la palabra luz, hermano, hace referencia a andar conforme a la voluntad del Padre, a la voluntad de Dios, conforme a su palabra. Escucha, hermano, Salmos 119, 105, tu palabra es lumbrera a mis pies, lámpara a mi camino, ¿o no? Jesucristo, hermano, sabe, yo estoy yendo a Judea porque es la voluntad de ¿quién? La voluntad de mi Padre. Entonces, escucha, podemos estar tranquilos. Estamos haciendo la voluntad del Padre, no tenemos nada que temer. Jesucristo les dice, escucha, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Es Jesucristo lo que les está diciendo, ¿sabes? Si nosotros no estuviéramos andando conforme a la voluntad del Padre, conforme a la luz que Él nos ha dado, conforme a sus propósitos, entonces tendríamos que temer. Pero si estamos andando conforme a la voluntad de Dios, no hay nada que temer. No hay nada, escucha bien esto, hermano, no hay nada que temer. Y ahora, esto no significa de que no va a haber nada que sufrir, pero no hay nada que temer por si acaso. Aquellos hermanos que están caminando conforme a la voluntad de Dios, conforme a su palabra, no tienen nada que temer. Podemos andar confiados. Escucha lo que dice Proverbios 28, versículo 1. El impío huye sin que nadie le persiga, mas el justo está confiado como un león. Hermano, escucha, el justo está confiado como un león. ¿Quién es el justo? El justo es el que está caminando conforme a la voluntad de Dios. Y hermano, Jesucristo, escucha, sabe de que las cosas se van a poner difíciles.
Sabe que cuando vayan a Judea, Él va a morir. Él sabe eso. Él sabe, es más, vamos a ver eso las siguientes semanas. Jesucristo le va a decir a sus discípulos, ya estoy yendo a mi muerte. Pero hermano, Jesucristo sabe, estoy yendo conforme a la voluntad de mi Padre, no hay nada que temer. Estamos yendo conforme a la luz. No estamos andando en tinieblas. Estamos andando conforme al propósito de Dios, entonces no hay nada que temer. Incluso si muriera, sería una victoria, porque estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Y literalmente, hermanos, esto es importante respecto a estos versículos, porque algunos, yo no estoy de acuerdo con esta interpretación, han dicho de que cuando Jesucristo habla del día, se está refiriendo a de que todavía no iba a llegar su muerte. No, yo no creo eso. Porque, hermano, Jesucristo sabe que al ir a Judea ya está llegando su muerte. Y ya está yéndose de lleno a cumplir lo que su Padre le había mandado hacer, morir por nosotros. Andar de día, hermano, no significa que no iba a morir. Lo que significa es que iba a morir conforme a la voluntad de su Padre. Eso es lo que significa. Y entonces, Jesucristo le dice a estos hombres, no tienen que temerse. Están haciendo lo que Dios, estamos yendo conforme a su propósito. Estamos haciendo lo que Él nos ha mandado. No hay nada que temer. No tenemos por qué temer al hombre. No tenemos por qué temer sus amenazas. No tenemos por qué temer a que nos quieren matar, nos quieren apedrear. No tenemos por qué temer a eso. Estamos yendo conforme a la voluntad de Dios, entonces podemos ir confiados. Los impíos son los que andan como si se les persiguiera y huyen cuando nadie les quiere hacer nada. El justo está confiado como un león. Es por eso, hermanos, que al principio antes del sermón hemos leído Daniel capítulo 3. Ahora se nos saltó el versículo 17 y 18, ¿sí? O nos faltaron esos dos versículos. Escucha, Daniel y sus amigos, específicamente sus tres amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, estaban yendo conforme a la voluntad de Dios. Dios les dijo, no tendráis dioses ajenos y no te postrarás ante ninguna imagen. El rey del mundo de esa época, hermano, Nabucodonosor, manda que se arrodillen ante una imagen. Escucha, hermano, la confianza con la que estos hombres van a actuar. Déjame que yo lo leo, ¿sí? Daniel 3, versículo 17 al 18. Nabucodonosor se va a acercar a estos hombres y les va a decir, ¿qué? ¿No me van a obedecer? Escucha, hermano, la confianza con la que estos hombres van a actuar. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y ahora escucha estas palabras. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esto es muy importante, hermano. Porque Sadrach, Mesach y Abednego no sabían que Dios los iba a librar del horno de fuego. No sabían. Ellos sabían que Dios podía hacerlo, pero no tenían la seguridad de que iba a hacerlo. Pero Sadrach, Mesach y Abednego saben, nosotros estamos haciendo lo justo. Nosotros estamos andando de día, no en tinieblas, no en pecado. Estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado. Entonces, incluso aunque Dios no nos rescate del fuego, no nos postramos y estamos dispuestos a entrar a ese horno. Hermano, es eso que Cristo quiere aquí de sus discípulos. Nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. No hay nada que temer. Incluso si muriéramos, bien, esa ha sido su voluntad. Nosotros estamos andando conforme a su propósito. No hay nada que temer respecto a los hombres. Y hermano, en este pasaje es así como Jesucristo está lidiando con sus discípulos que están temerosos, que están pasando este tipo de aflicciones, con sus amigos como Marta, María y Lázaro que estaban pasando sufrimiento. Hermano, Él está lidiando de esta manera. Y es así como te puedo asegurar que lidia también con el sufrimiento de su pueblo hasta este momento, hermano. Es así como Él responde, es así como Él actúa, es así como Él nos ama y es así como Él nos da esta confianza para, si estamos siguiendo su palabra, si estamos siguiendo sus propósitos, no hay nada que temer.